Paz y bien. Miren, hoy voy a dar otro temita de los que hemos dado anteriormente sobre la iglesia, la Santa Madre Iglesia, y en el credo decimos: creo en la iglesia, una santa, católica y apostólica. Y yo he querido explicar así de una manera sencilla, exponer poco a poquito, ver algunos temas para que nos ayuden a la reflexión, a recordar lo que ya sabemos y a profundizarlo. El Papa Emérito Benedicto XVI mejoró todavía el catecismo de San Juan Pablo II y estableció el catecismo para los jóvenes. De ahí estoy tomando algunas reflexiones muy sabias del Papa Benedicto XVI. Y la pregunta que nos pone aquí el Papa Benedicto XVI es esta: ¿por qué solo puede haber una iglesia? A ver, ¿por qué solo puede haber una iglesia? Y así como solo existe un único Cristo, solo puede existir un único cuerpo de Cristo, una única esposa de Cristo y por tanto solo una única iglesia de Cristo. No nos confundamos. Él es la cabeza, Cristo es la cabeza. Y entonces la iglesia es su cuerpo místico. Juntos forman el Cristo total, como dice San Agustín. Entonces, cabeza y cuerpo. Cristo cabeza, el cuerpo somos todos los bautizados, miembros vivos, así como el cuerpo tiene muchos miembros, como dirá San Pablo, pero es solamente uno. Así la iglesia, una, existe y está formada por muchas iglesias particulares, no sectas, no, iglesias particulares quiere decir las diócesis. Y entonces Jesús edificó su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, que permanece hasta hoy. Y es la iglesia que subsiste en la iglesia católica. La fe de los apóstoles, bajo la dirección del ministerio de Pedro, que preside en la caridad, se transmitió a la iglesia de generación en generación, es decir, de Pedro hasta el Papa Francisco. Y entonces también los sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. Los sacramentos que Jesús confió a los apóstoles siguen actuando con la misma fuerza de su origen y siguen actuando hoy. Por eso la iglesia es una. Y entonces también los cristianos, la otra pregunta que nos hace Benedicto XVI es: ¿también los cristianos no católicos son nuestros hermanos y hermanas? Porque les decimos: ay, los hermanos separados. Sí. Y mire la respuesta tan sabia del Papa, dice: todos los bautizados pertenecen a la iglesia de Cristo. O sea, en esas iglesias como los luteranos, los demás denominaciones, todas las iglesias protestantes, los bautizados que están separados de la plena comunión con la iglesia católica se llaman con razón cristianos. Son cristianos porque creen en Cristo y son por ello nuestros hermanos y hermanas. Por eso hablamos de hermanos separados. Y miren, las rupturas de la santa y de la única iglesia de Cristo surgieron por falsificaciones de la doctrina de Cristo, y esas son las sectas. Cuidado con las sectas, por faltas. Y entonces esa división, esa ruptura entre católicos y protestantes, pues viene por faltas humanas de ambos lados, tanto por ejemplo en el tiempo de Lutero, por allá por los años 1542, pues hubo muchas culpas de parte de la iglesia católica, pero Lutero también tenía sus grandes faltas. No hubo diálogo, no hubo comprensión, y Lutero rompió, y entonces viene la iglesia de la Reforma. Entonces los cristianos de hoy no son responsables, tanto los de un lado como de otro, no somos responsables de las divisiones históricas de la iglesia. Por eso yo me he encontrado con personas que me echan en cara: no, que la iglesia, que de la Reforma, que... Oiga, pero si yo no estaba ahí, estamos hablando de 1542, ¿por qué me echa a mí la culpa? Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, ténganlo en cuenta, es muy importante. Él no tiene las manos atadas. El Espíritu Santo actúa también
en las iglesias y comunidades eclesiales separadas, es decir, entre los protestantes. Pero atención, esto no nos justifica para pasarnos de una iglesia a otra como si fuera a cambiar de camisa. No se vale, no es correcto. Entonces, luego más adelante vamos a explicar lo que se llama el ecumenismo, es decir, buscar la unidad porque de la Iglesia Católica. Por eso, como por ejemplo tenemos unidad en los sacramentos, ¿verdad? Y la fe, la esperanza, la caridad y otros carismas proceden de Cristo y los tienen también las iglesias separadas, porque donde habita el Espíritu de Cristo hay una dinámica interna en dirección a la reunificación, porque lo que pertenece a un mismo ser tiende a unirse. Entonces, hay divisiones, sí, pero hay siempre la tendencia a formar un solo rebaño y un solo pastor, y en eso consiste el ecumenismo. Por eso, ¿qué debemos hacer por la unidad de los cristianos? Debemos escuchar las palabras y los hechos de Cristo, cuya voluntad declarada es que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Por eso les doy la bendición y pidamos mucho siempre por la unidad de los cristianos. Recuerden, no se vale pasarse nomás así a otra, a cualquier iglesia con ningún pretexto. La Iglesia Católica es la verdadera. Por eso tenemos que decir que el ecumenismo hay que promoverlo, le toca al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, pero no se vale, es decir, poner en común, ecumenismo, poner en común los valores, el servicio al prójimo, las obras de caridad, pero en las verdades fundamentales, pues cada uno va a seguir su camino. Entonces, pero es importante luchar para que un día tengamos un solo rebaño y un solo pastor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Pidamos siempre por la unidad de los cristianos.